Entonces, partimos, básicamente como les indicó Carlos, estamos hoy tratando la fiscalización ambiental en el Perú. Realmente, pues, la fiscalización ambiental en el Perú es bastante amplia. De hecho, vamos a ver que parte de diferentes sistemas, ¿no? Bajo las políticas ambientales que suscribe el Perú, y por tanto vamos a ver de dónde parte o nace el OEFA, quién es OEFA, qué es la fiscalización ambiental en el Perú, qué hace OEFA, cuáles son sus principios, cómo son los procedimientos administrativos, los procedimientos de supervisión, de fiscalización, cuántos tipos hay, a quiénes compete fiscalizar OEFA, ¿no? ¿Por qué es importante la fiscalización, la supervisión en las empresas? Ojo, no solamente en el ámbito privado, sino también público, y también la intervención que nosotros como personas naturales podemos tener en pro del cuidado del medio ambiente, ¿no? Repito que al final de todo puede haber una ronda de preguntas, respuestas o intervenciones y un compartir también que Carlos creo que va a hacer un sorteo al final de esta charla, ¿no? De las personas creo que se lleguen a escribir digamos, tener participación en su certificado. El objetivo, voy a minimizar aquí un ratito, porque no me permite ver. Ya. El objetivo de esta charla es básico, brindarles a ustedes los conocimientos generales vinculados a la gestión de la fiscalización ambiental bajo el marco conceptual, normativo, según lo que estipula la evaluación y fiscalización ambiental en el. Existe un gran sistema nacional de gestión ambiental llamado el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuyo propósito básicamente es el de proteger los recursos naturales, el de conservar el ambiente en adecuadas condiciones y que pueden ser de utilidad para nuestras generaciones futuras. Es decir, bajo los conceptos o bajo los principios de un desarrollo sostenible. ¿Qué es un desarrollo sostenible de manera de paréntesis? Es aquel sistema o aquel tipo de desarrollo dentro válgase, de una nación o de una empresa también, que integra tres grandes factores, ¿no? El factor económico, el factor ambiental y el factor social. Es decir, que una empresa puede desarrollar su economía, un país puede desarrollar su economía o hacer crecimiento de su economía protegiendo los recursos naturales, es decir, protegiendo el medio ambiente y respetando a la sociedad, al ser humano que forma parte de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, que respetemos a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, donde se desarrollen las diferentes actividades en el Perú. Entonces, lo que se busca con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es, pues, proteger a nuestros recursos naturales, ¿no? Este sistema integra, coordina, supervisa, evalúa la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinadas a este fin que les acabo de indicar. Si se dan cuenta, este concepto básicamente es de cualquier sistema de gestión, desde una empresa, incluso bajo el ámbito de las competencias de la norma internacional ISO, ¿no? Es decir, vamos a ver inclusive que todo lo que es la fiscalización ambiental está bajo un sistema de gestión y que tiene parte de un sistema del ciclo Deming, ¿no? Un sistema de PHBA que algunos ya habrán visto de repente en el diplomado de Carlos, cómo es el sistema PHBA o un sistema de gestión propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el Perú, al tener este macrosistema de gestión ambiental, va a conformar diferentes subsistemas. Son 5 subsistemas que están dentro de esta ley, de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Vamos a partir del CIA. CIA, Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Es donde se identifican, evalúan y establecen todos los controles, programas, planes, procedimientos, entre otros,
que la autoridad ambiental va a evaluar y en caso corresponda aprobar o desaprobar para el ámbito del desarrollo de un proyecto, una concesión. Esto con el fin que entre luego el CINEFA, el Sistema Integrado Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, porque vamos a ver que el CINEFA integra varias cláusulas, no solamente el marco normativo, vamos a ver qué evalúa, qué fiscaliza, qué supervisa CINEFA o sus veces el OEFA, ¿no? Entonces recordar que vamos desde sembrar la semillita, ¿no? Desde identificar, desde determinar una línea base para saber qué voy a controlar, qué voy a supervisar, qué voy a fiscalizar, qué quiero controlar, ¿no? Dentro del campo de tanto del CIA como el CINEFA también se interrelacionan las actividades del SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí básicamente lo que se requiere es justamente conservar, proteger los bienes de recursos naturales relacionadas a las áreas naturales protegidas, ¿no? En el Perú hay una ley de áreas naturales protegidas en las cuales son diferentes cláusulas mucho más estrictas para poder llegar a conservarlas. Normalmente esos hábitats o esos ambientes van a habitar especies en peligro de extinción, ¿no? O para conservar un patrimonio cultural, un patrimonio del Estado, de la humanidad inclusive, ¿no? Están dentro de este campo del SINAMPE. El SINAMPE también se puede interrelacionar con el CIA y con el CINEFA cuando corresponda, ¿no? Vamos a ver cuándo de manera general. También está el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Recordar que los recursos hídricos es un gran campo, es un factor, un recurso muy importante y que también tiene parte de recursos como no renovables o que estén en peligro de extinción y que es un bien de necesidad prioritaria para el ser humano, ¿no? Nosotros sin agua no podemos vivir. Cuando nos cortan el agua, qué fastidioso es, inclusive estando nosotros en una ciudad, ¿no? Desempeñándonos bajo ese ámbito. Imaginemos las necesidades que tienen otras poblaciones, y no solamente a nivel humano, es a nivel agrícola, el agua es fundamental para el desarrollo de muchas actividades, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información de gestión van a estar integrados en otro sistema, ¿no? Que es justamente para el mejoramiento, para la mejora continua del sistema de gestión ambiental nacional del Perú y poder cumplir las políticas de conservación y preservación de los recursos naturales. El sistema que implica esto es el Sistema Nacional de Información e Investigación Ambiental, el CINIA, ¿no? Cada uno de estos tiene sus diferentes direcciones, instancias a nivel nacional, regional, local, ¿no? Con lo cual me va a permitir tener una integración holística, un análisis holístico para poder justamente cumplir con este principio de la prevención. Entonces, dentro de las políticas transsectoriales del sector ambiental, vamos a ver dentro de los diferentes sistemas de gestión, ¿no? Que hemos visto en la lámina anterior. Estamos hablando del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Listo. Tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que como bien lo dije, es un sistema de identificación que busca la prevención, que busca actividades, planes o programas para la supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Toda empresa, toda actividad, incluso natural, incluso de nosotros en nuestro día a día, genera impactos ambientales adversos, ¿verdad? De diferentes categorías o diferentes significancias, desde leve, moderado a significativo. Entonces, para que se desarrolle una actividad, es necesario poder hacer una identificación y una evaluación de estos impactos ambientales o dentro de los aspectos ambientales. De hecho, bajo la ISO 14000, como muchos de ustedes sabrán, el corazón de este sistema es justamente la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. ¿Para qué? Para poder yo establecer controles, planes, programas de aquellos aspectos ambientales significativos. Lo mismo sucede en un gran sistema de gestión ambiental orientado a una política transsectorial del sector ambiental en el Perú.
¿no? Parto de este Sistema Nacional de IA, el CIA, para poder definir mi certificación ambiental. Ahora, la certificación ambiental se puede dar bajo diferentes instancias gubernamentales. Puede ser el SENACE, que lo vamos a ver más adelante, cuando es que el SENACE interfiere o actúa en sus veces como carácter de autoridad ambiental ante una certificación de dicha índole. Pero también entran aquí otras entidades regionales y sectoriales, ¿no? El SENACE es básicamente un organismo público que está a cargo de la revisión, de la evaluación, de la aprobación o desaprobación en caso corresponda, de los EIAs detallados, que son instrumentos de gestión cuyo impacto ambiental es significativo. De aquellos proyectos de inversión que puedan causar un impacto ambiental negativo, adverso. Recordar que también hay impactos ambientales positivos, ¿verdad? Más adelante quizás podemos tocar algún ejemplo que nos pueda pues, determinar cuándo es un impacto ambiental positivo. ¿Para qué yo tengo que identificar todo eso? ¿Para qué tengo que tener un instrumento de gestión ambiental? No solamente para que pueda actuar mi proyecto, porque un proyecto, ojo, no debe de iniciar sus actividades sin una certificación ambiental, sea un día EIA semidetallado o un EIA detallado, que son los instrumentos de gestión ambiental de carácter principal. También hay otros suplementarios. Entra en función a estos impactos ambientales definidos dentro de este instrumento de gestión, entra la fiscalización ambiental por OEFA o sus veces de la EFA. Vamos a ver cuándo es que entra OEFA, cuándo es que entra EFA. OEFA, entonces, ¿qué es? Es el organismo público especializado encargado de la fiscalización ambiental. ¿Para qué? Para conservar, para garantizar la conservación de los recursos naturales. OEFA actúa sobre el sector privado, pero también puede actuar sobre el sector público, incluso puede actuar sobre sus entes menores, ¿no? De fiscalización ambiental. Y las áreas naturales protegidas, que es el cuarto capítulo de las políticas transsectoriales en el sector ambiental, pues como lo indiqué anteriormente, básicamente son espacios, ya sea continentales o marinos, del territorio nacional, que son protegidos legalmente, cuya finalidad es su conservación. Puede ser también de carácter biológico, cultural. Como les indicaba, el CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, va a tener una serie de artículos o de procedimientos a seguir y definiendo diferentes autoridades también y diferentes acciones a tomar en cuenta por parte de los administrados o los que quieran desarrollar un proyecto o tener una concesión, ¿no? El sistema de evaluación de impacto ambiental va a tener bajo su, digamos, espíritu el de conservar los recursos naturales de acuerdo a la identificación bajo 3 niveles de los impactos ambientales. Estamos hablando básicos, impactos leves, impactos moderados e impactos significativos, ¿no? Aquí es, digamos, igual que un sistema de gestión de la ISO de cualquier empresa, sea pequeña, sea grande, vamos a identificar primero los aspectos ambientales del proyecto. ¿Para qué? Para poder definir justamente los controles, los planes, los programas, e incluso poder determinar planes de relacionamiento comunitario, porque, ojo, dentro de esos impactos ambientales, no solamente están los factores de carácter abiótico, sin vida, como el aire, ¿no? El agua, suelo, ruido, radiación, entre otros, sino también de carácter biológico, como la fauna, la flora, es decir, los animales, ¿no? Las plantas, y también el ser humano, ¿no? Entonces, por ese sentido, entra o es de carácter obligatorio poder identificar qué impactos se van a generar sobre la población que se encuentre suscrita al área donde se va a desarrollar el proyecto. Dentro de los instrumentos de gestión ambiental principales, ojo, no son los únicos instrumentos de gestión ambiental que están puestos en esta lámina, está la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental. Básicamente aquí se determinan los impactos leves, y es aprobado, revisado, evaluado o desaprobado en caso corresponda por un ente regulador sectorial, al igual que para un EIA semidetallado, cuyos
impactos van a estar identificados dentro de este instrumento de gestión ambiental como moderados. Igual, al ser instrumentos de gestión ambiental principales, dentro de sus competencias o sus cláusulas, está el de cumplir una participación ciudadana. Aquí, por ejemplo, entra una participación ciudadana, aquí entran dos, más dos participaciones ciudadanas, y todo esto lo va a dirigir el ente del sector, el ente sectorial, ¿no? Igual, para lo que vendría a ser un EIA detallado, van a entrar los impactos significativos. Aquí está la gran diferencia. Aquí es un instrumento de gestión ambiental mucho más detallado, mucho más exigente, que entra diferentes autoridades ambientales, sectoriales, regionales, nacionales, incluso y locales también pueden ser, que pueden entrar como opiniones, ¿no? Técnicas que pueden aprobar o desaprobar el instrumento de gestión. Puede entrar la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, puede entrar CERFOR, ¿no? Puede entrar, inclusive podría también entrar OEFA, de acuerdo a las características de la zona, ¿no? Pueden entrar diferentes instancias a dar una opinión técnica, sea favorable o no favorable. Igual, la población como comunidades campesinas, comunidades nativas, entran a tallar de gran importancia en este instrumento de gestión ambiental, por eso es tan complejo, tan rico de información, el cual va a nutrir de mucha documentación para un sistema de fiscalización ambiental o de seguimiento, ¿no? Solamente estos instrumentos de gestión ambiental principales y sus suplementarios, pero que vienen, digamos, de hijos de estos detallados, los revisa, evalúa, aprueba o desaprueba según corresponda el SENACE, ¿ya? ¿Cómo presento mis instrumentos de gestión ambiental? ¿Cómo los hago? ¿Cuántos talleres participativos debo de ejercer en cada instrumento? Eso, bueno, es bastante amplio y lo podríamos ver o se vería dentro del diplomado que va a dictar el ingeniero Carlos, dentro de los capítulos o los cursos de permisología ambiental, ¿no? Esa es una madre, digamos, de lo que va a incurrir una fiscalización ambiental. Aquí básicamente lo que quiero darles a entender es la línea de tiempo de los procesos de transferencia del SENACE, ¿no? Anteriormente, muchos años atrás, antes del 2015 para ser más exacta, quienes evaluaban incluso los EIAs detallados, semidetallados, había mucho desorden, incluso entre los días y todo ello, ¿no? Antes no sé, incluso hay un documento, un instrumento de gestión ambiental llamado EVAP, que es donde yo presento un documento preliminar para ver si me dan de característica o de categoría de impacto moderado o significativo a mi proyecto. Lo evaluaban y aprobaban las diferentes direcciones de gestión ambiental de los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en energía y minas estaba la Dirección General de Asuntos Ambientales, Energéticos o Mineros. De hecho, continúan ellos, ¿no? Pero no ven los caracteres de los instrumentos de gestión ambiental cuyos impactos ambientales son significativos, es decir, de aquellos EIAs detallados. Y estos eran excesivamente extendidos en el tiempo en su evaluación. ¿Qué implicaba esto o qué consecuencias tenían con esto? Era que uno, impactaba severamente la economía de la licitación o del proyecto o de la concesión. Tú podías tener un acuerdo o un alcance contractual incluso con el Estado y no cumplirlo porque la evaluación era demasiado engorrosa y demoraba muchísimo. Incluso los instrumentos de gestión ambiental antiguos no tenían gran riqueza en cuanto a sus establecimientos de programas y de medidas preventivas. Eran mucho papeleo y no tenían buena información. No digo de todos, pero era bastante engorroso inicialmente. Bueno, como todo lo que inicia, ¿no? Estábamos bastante en pañales en cuanto a la normativa ambiental
Y básicamente para poder acelerar los procedimientos y no afectar económicamente esos proyectos, que por tanto podría impactar en el desarrollo económico de nuestra nación, es que se crea el SENACE. Se crea en el 2015, y empieza con minería y energía únicamente. Ahí inicia también con los detallados, ¿no? Inclusive habían algunos semidetallados que pasaban a formar parte de ellos, pero ya poco a poco se ha ido ordenando ese tipo de evaluación. Posteriormente, en el año 2016, entra transporte, entra agricultura, y como pueden ver aquí, hay diferentes sectores que ya SENACE evalúa, ¿no? 2017 entra vivienda y construcción y saneamiento, 2018 pesca e industria, 2019 comercio exterior y salud, y en el 2020, un año muy difícil, entra defensa y comunicaciones. Todavía sigue actuando, todavía sigue añadiéndose diferentes tipos de sectores dentro de las competencias del SENACE, y de hecho han reducido bastante sus tiempos de la evaluación y aprobación. Inclusive ellos son los responsables de iniciar o de dar acompañamiento a una línea base ambiental para la evaluación correspondiente y constatar realmente lo que dice el administrado o el titular del proyecto, y también de integrar a la parte social, es decir, a las comunidades, y llevar justamente el orden correspondiente de los talleres participativos. Anteriormente era el titular del proyecto que hacía sus veces de juez y de parte, ¿no? Es decir, eran quienes invitaban a las autoridades locales, distritales, regionales, invitaban a las autoridades comunales, ¿no? E invitaban también a la autoridad ambiental competente que evaluábamos el instrumento de gestión ambiental, y era quien hacía sus veces inclusive muchas oportunidades de moderador. Ahora no, ahora es netamente SENACE, pero ese tipo de especificaciones lo podríamos ver con más profundidad en el curso, ¿no? O en el diplomado que se va a llevar más adelante. Bueno, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establecido bajo la Ley 29325 y modificada por la Ley 30011. Habíamos dicho que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental abarcaba diferentes sistemas, ¿no? Dentro de ellos estaba el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Hemos visto cuál? Hemos visto ahorita el CIA, ¿no? Nos vamos a quedar aquí en CINEFA porque hoy es fiscalización ambiental, no puedo dar más. Pero vamos a ver las veces por ejemplo, de las EFAs con relación a las áreas naturales protegidas, a los recursos hídricos, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es CINEFA? ¿No? Es un organismo, un ente rector de evaluación y fiscalización ambiental, que está establecido bajo las competencias del MINAM. ¿Qué es el MINAM? El Ministerio del Ambiente. Ojo, para los que no se acuerdan qué significa esas siglas, MINAM. Aquí entra también a sus veces no solamente OEFA, o el conocido OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, sino también están las EFAs, que son las entidades de fiscalización ambiental que pueden ser nacionales, regionales o locales. Más adelante vamos a ver con más detenimiento o un poquito más a profundidad sobre las EFAs y su importancia sobre la fiscalización. Aquí, como pueden ver en este círculo, a la OEFA como ente rector abarca o integra en sus partes, en sus funciones, a las EFAs nacionales, regionales y locales. Es decir, el OEFA es el papá como ente rector de un Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyas funciones son dos básicas, la normativa y la supervisora. OEFA puede crear normas, solamente que deben de estar bajo las competencias del CINEFA, ¿no? Del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y básicamente va a conllevar 4 procesos o subprocesos: la evaluación, la supervisión, la fiscalización y sanción y los incentivos ambientales.
4, recordar, ¿no? Evaluación, supervisión, fiscalización y sanción e incentivos ambientales. Vamos a ver por qué es